Entonces diga conmigo, ¿contra quién es la guerra? Una vez más, ¿contra quién es la guerra? Amén. En Efesios capítulo 6, versículo 12, hay un pasaje donde el apóstol habla específicamente contra quién es la guerra. Ahí dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que diga conmigo, mi lucha no es contra carne ni sangre, sino es contra ¿quiénes? Principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Le parece si oramos para que el Señor nos guíe en esta palabra? Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de hablar tu palabra esta tarde. Sabes que mi corazón se siente totalmente expectante de lo que vas a hablar, pero también, Señor, de alguna forma no deja uno de estar en cierto grado de nerviosismo, porque para uno estos temas significan ser un humano más hablando de lo divino. Por eso te pido con todo mi corazón que tu presencia venga sobre nosotros, que tu misericordia venga sobre nosotros y nos permitas hablar para que todos acá, incluso nosotros mismos, podamos ser edificados con esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Al mismo grupo de WhatsApp mandé un fondo, si puede ponerlo le voy a agradecer. Bueno, hermanos, la batalla es terrible. Diga conmigo, la batalla es terrible. Una vez más, la batalla es terrible. ¿Por qué principalmente la batalla es terrible? Porque todo lo que hacemos en medio de la batalla, absolutamente todo, requiere cierto grado de complejidad. Por ejemplo, cuando estamos viendo una película, nos damos cuenta que una batalla lleva disparos por todos lados. Se cruzan por los aires diferentes clases de misiles. Soldados muy valientes de repente caen. Familias enteras mueren. Y pareciera que aquella película que podemos ver se pone más fuerte cuando entra el anochecer, y a la mañana, cuando ya la guerra pasó, se ve la desolación. Algunos quedan vivos, otros quizás no. Y en esa guerra prácticamente siempre hay una o dos personas que cuentan su testimonio de cómo ellos lograron vivir y los demás no lograron hacerlo. Aparentemente esa es la historia de las películas, pero ha sido la historia de la iglesia durante la humanidad entera. La guerra ha sido constante y de alguna manera hoy vamos a hablar acerca de un ámbito familiar, de un enfoque familiar. ¿Por qué? Porque como familias necesitamos permanecer unidos en esta guerra. Sin duda alguna, como familias necesitamos permanecer unidos y entender contra quién tenemos nosotros la guerra, para no estar destruyéndonos unos con otros en los hogares. Así que quiero de una manera muy breve especificar cuáles son los métodos de ataque del enemigo para nuestras familias. ¿Por qué? Porque estos métodos de ataque van contra carne y sangre, se manifiestan a través de la carne y de la sangre, pero son contra principados, son contra potestades, pero son manifiestos a través de la carne y de la sangre. Cuando hablamos de la carne, estamos hablando acerca de la creación que Dios hizo. Todo lo que es carne son los animales, todo lo que es carne son los seres vivos, pero específicamente cuando habla de carne, habla de creación, se refiere al ser humano. Pero cuando habla de sangre, habla de linaje. Esta es mi sangre que por vosotros fue derramada, pero también es sangre de mi sangre. Los hijos son sangre de nuestra sangre. Por tanto, cuando habla de carne y sangre, no solamente se refiere a la palabra creación, sino también a nuestro linaje, a nuestra familia, a nuestros hijos. Por ende, hermanos, el enemigo siempre va a intentar que nosotros veamos que la guerra es contra los de casa, es contra los de la iglesia, es contra los del trabajo. El enemigo siempre está interesado en que usted y yo pensemos que nuestra lucha es contra la misma gente que estamos viendo.
Porque para el enemigo es más fácil que usted lo vea desde ese punto de vista. Porque si usted viera en el ámbito sobrenatural cómo los principados están organizados, cómo las huestes están organizadas y cómo todo está organizado en su contra para hacerlo caer en tentación, para hacernos caer en deshonra, para hacernos caer en debilidad. Ninguno de nosotros le haríamos caso a un espíritu que nos esté acechando, pero maquillado detrás de una sangre y de una carne, como lo puede ser una familia de nosotros, todos le vamos a hacer la guerra. ¿Por qué? Porque el instinto animal es de defenderse. Lamentablemente, como cristianos, todos nosotros podemos estar sujetos a Cristo, pero tenemos una carne que está sujeta a la parte animal. Y en la parte animal todos queremos generar cierta autodefensa. Y en esa autodefensa que queramos nosotros generar, el enemigo utiliza a otras personas para hacernos cierto grado de daño. Utiliza a otras personas. En 2 Pedro 3:17 dice esto: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardados, diga conmigo, guardados, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Cuando yo leí esta palabra, mi corazón se estremeció. Porque muchos de nosotros muchas veces podremos venir para la iglesia con una gran bendición, y otra persona X, Y o Z de cualquier otro lado puede en algún momento intentar robarnos la bendición, para que cuando usted viene acá y usted está queriendo adorar, solamente tiene el problema focalizado y esto le impida la adoración. Diga conmigo, el enemigo es tan astuto que a veces intenta robarme la bendición utilizando otras personas. Pero también Pablo le dice a Timoteo esto: Alejandro el candelero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también, le dice, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Siempre va a haber personas que no son personas, y espero que lo entiendan en el ambiente espiritual, que van a querer oponerse a lo que usted quiera hacer de parte de Dios. Siempre en la familia va a existir alguna u otra persona que va a estar en contra de que usted haga lo que usted necesita hacer para Dios. Pero también en su trabajo, que no le extrañe que algunas veces su jefe como que cambió el rollo y le había dado permiso para venir al ayuno y de repente que ya no le dio permiso. Que no le extrañe que de repente usted iba para alguna fiesta y de repente uno de sus familiares se enoja y se descompuso la fiesta. Que nunca le extrañe que siempre haya una persona X o Y que el enemigo quiera utilizar para hacerle la guerra. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo ya intentó con usted y no ha podido, entonces intenta hacerle la guerra por los otros lados. Pero también el enemigo utiliza a las personas, así como en 2 Tesalonicenses 3:15 dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo. Y me impresionó cómo muchas veces el enemigo va a hacer que las personas no obedezcan, específicamente para truncarnos los planes. Quizás los padres de familia dicen: nos vamos a levantar a orar, y todos reniegan, y aparentemente le empieza a costar. Alguien en la casa intenta hacer los planes mejor que se ha hecho, pero a alguien no le parecen los planes y nos intenta truncar los planes. ¿Usted cree que eso es normal? ¿Usted cree que cuando todos queremos llevar nuestra vida a la santidad y que uno en casa se oponga y diga: no, yo no tengo tiempo, hagan ustedes? ¿Usted cree que eso es normal? Diga conmigo: yo no tengo lucha contra carne y sangre. Tenemos que entender como cristianos que nuestra lucha no es contra nuestros hijos, que nuestra lucha no es contra nuestras hijas, que la lucha no es contra nuestros yernos, contra nuestras nueras, que la lucha no es contra nuestros esposos, contra nuestras esposas, sino que el enemigo intentará una y otra vez, ya que no pudo con usted, quiere manchar a su familia para que a alguien en su debilidad le haga a usted caer. Por ende es que todos tenemos que estar firmes y mirar que nadie caiga.
Todos en casa deberíamos afirmarnos para que ninguno sea el débil en casa. Diga conmigo, en mi casa, todos deberíamos afirmarnos para que ninguno sea el débil. Una vez más, todos en casa deberíamos afirmarnos para que ninguno sea el débil. Porque al más débil siempre el enemigo va a querer llegar a tentar para que el clima se cambie. Pero también el enemigo influye en nuestros pensamientos. La lucha contra carne y sangre también se da en nuestros pensamientos. Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, la cual está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Por ende, cada uno en casa no debe considerarse más que el otro. No debe de tener pensamientos egocentristas, sino que todos en casa debemos tener humildad para aceptar cuando el otro necesita ayuda, cuando yo necesito ayuda, cuando aquel necesita su espacio, cuando yo necesito mi espacio, cuando aquel necesita salir, cuando aquel necesita quedarse, cuando aquel necesita dormir, cuando aquel necesita hacer sus necesidades, y todos comprendernos en todos. ¿Por qué? Porque de esa manera el enemigo no va a tocar nuestros pensamientos. En casa debe haber un clima de comprensión. Si usted tiene su familia a la par, dígale: tenemos que comprendernos en casa. Ninguno debe de creerse más que el otro. Ay, es que yo soy la más consentida, por eso dejo los zapatos en la sala. Está causando que el enemigo cause una guerra en casa por creerse más que otros. Yo no quería hablar de este tema, Dios sabe que no quería. Pero yo no puedo hacer más que lo que el Espíritu Santo me diga que haga. Y como es un tema familiar, tenemos que decirlo. ¿Por qué? Porque en Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento, así es su corazón. Por tanto, a usted que no le extrañe que muchas veces está sentado tranquilo y de repente llegan pensamientos donde lo hacen sentir impotente. Hay pensamientos donde lo hacen sentir sucio. Hay pensamientos que lo hacen sentir pecador. Hay pensamientos que lo hacen sentir alejado de Dios, ansioso, miedoso, culpable, desvalorizado, desaprobado, incompetente, aislado, menospreciado, enojado, vengativo, incomprendido, rencoroso. Toda esa clase de reacciones. No crea que fue el Espíritu Santo el que llegó a visitarlo. Si usted tuviera sus ojos espirituales abiertos, vería el demonio que llegó a querer afectar su corazón en ese momento, y se levantaría y diría: la sangre de Cristo tiene poder, yo me declaro libre, y toda atmósfera se va en el nombre de Jesús, y los pensamientos se irían. Pero normalmente, ¿qué hacemos? Hay un pensamiento negativo como estos: sí, tiene razón, no lo había pensado. Y empezamos a darle espacio a ese pensamiento. Ese pensamiento anida en nuestro espíritu, anida en nuestra alma y se comporta en nuestro cuerpo. Hay gente que cuando está llorando están temblando y no se dan cuenta que están siendo influenciados. Diga conmigo: yo tengo que reprender toda atmósfera de mal pensamiento en el nombre de Jesús. Toque su cabecita y diga: en esta cabeza deben de habitar los pensamientos de verdad, los pensamientos de paz. Todos debemos de ser guardadores de nuestros pensamientos, porque en los mayores, las peores guerras no son las que tienen los países ahorita, son las que usted y yo, cuando vamos a la cama. David decía: cuando yo me acuesto, entonces ahí yo veo reflejado todos mis pensamientos. Esa es la peor guerra, la que usted tiene que recurrir a tener que levantarse,
ver la televisión, ver algo, porque su mente está pensando y pensando y pensando. En ese momento es el momento que tiene que tomar autoridad en el nombre de Jesús y decir: todo pensamiento fue clavado en la cruz. Si mi pensamiento está ahorita siendo bombardeado, yo me levanto en el nombre de Jesús y reprendo toda acechanza del enemigo. Eso es lo que usted, como un guerrero, como una guerrera de Dios, tiene que hacer, y el enemigo va a huir de su presencia. No sea cobarde, por favor, no sea cobarde. Dígale que está a la par: tenga valor de enfrentar esos pensamientos. Tenga valor, porque el Señor ya usted lo compró con su sangre. Usted no tiene por qué estar escuchando pensamientos del enemigo. Pero también el enemigo intenta atacar nuestra identidad. Cuando yo llegué a esta parte, mi corazón empezó a llorar, porque debo confesarles que alguna otra vez he sentido este tipo de sensaciones. No hoy pues, pero en lo largo de mi vida he tenido diferentes procesos. Si usted y yo nos tomáramos un café y contáramos los procesos el uno del otro, seguramente terminamos llorando y dándonos un abrazo, porque tanto ha sufrido usted como yo he sufrido también. No se crea, a todos nos va la guerra constantemente. Pero en la parte que el enemigo intenta tocar en nuestra identidad, en algún momento viene con nuestro Señor Jesucristo y le dice: si tú eres el Hijo de Dios, haz esto. Lo intentó provocar, pero también en un momento sube con nuestro Creador y le dice: ¿has visto a Job? Quítale todo, destruye todo. Vamos a ver si él no te niega. Porque el enemigo intenta hacer creer que porque usted tiene un carro, usted alaba a Dios. El enemigo intenta hacerle creer que porque usted tiene una casa, alaba a Dios. El enemigo quizás piensa que porque usted tiene un buen trabajo, usted te alaba a Dios. Pero Job me demuestra una sola cosa a mí: que Job estaba convencido de su amor por Dios, y él tenía identidad. ¿Por qué? Porque a pesar de haber él perdido cosas materiales, haber perdido familia, haber perdido tantas cosas, nunca se le ve renegar contra Dios. Pero también a nuestro amado Señor Jesucristo, a pesar de que podía defenderse, en ningún momento se exhibió frente a una provocación del enemigo. Por tanto, nosotros en nuestra guerra constante tenemos que tener cuidado cuando le decimos a uno de nuestros hijos, creyéndonos los espirituales: ah, demonio, te cargas. Porque eso es horrible, que usted confiese con su boca que alguno de su familia ande poseído, eso no debe decirlo. Cuando usted y yo, el enemigo quiera provocarnos a faltar a nuestra identidad, dígale: aunque me quedaste mal, pero eres un siervo de Dios, eres una profeta del Señor, eres un predicador del evangelio. Confiese para sus hijos la identidad del Padre sobre ellos. De hecho, la Biblia dice: instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Nunca le diga: Choco, tonto, es que vos para bruto naciste. No le confiese a sus hijos que pierdan la identidad que Dios ya le dio en la cruz del Calvario. Sus hijos son para salvación, sus esposas son para salvación, sus padres son para salvación, toda nuestra casa será para salvación. No debemos de faltar a nuestra identidad. Pero en esta parte acá yo quiero tocarlo con mucha delicadeza, porque hay tratos, descuidos, consecuencias y muchas cosas. Pero el enemigo está interesado todos los días en atacar nuestro cuerpo con enfermedades. Todos los días el enemigo planifica una nueva enfermedad. Pero estudiando sobre esto, me sorprendió un mensaje que encontré. Y es que en Lucas capítulo 13 versículo 11, la palabra dice que había una mujer
que desde 18 años, desde 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Si usted ha tomado pastillas para algo y no sana, si usted sana y le cae otra enfermedad, si usted sana de esa y le cae otra enfermedad, hermano, alguien acá debería de escuchar de parte de Dios que necesita reprender todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús. Diga conmigo, todo espíritu de enfermedad lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y hoy vamos a orar por eso específicamente, porque hay gente acá como ustedes que llevan luchando años con enfermedades. Sanan de una gripe, les da tos. Sanan de la tos, les da migraña. Sanan de la migraña, les da cálculos. No se han dado cuenta que el enemigo es lo que está queriendo es detenerlos para que no sirvan al Señor, para que no se consagren al Señor. Porque si los tiene enfermos, ahora no puedo ir porque fíjese que me duele una uña, ahora no puedo ir porque fíjese que me duele el pelo, ahora no puedo ir porque fíjese que me duelen los zapatos. El enemigo va a intentar que usted ponga una y otra excusa. Por eso ataca su corazón, por eso ataca su cuerpo. Por eso dije, lo quiero tocar con sutileza, porque entiendo que algunos de ustedes están enfermos y no quiero decirles que tienen demonios adentro, Dios me libre. Pero tenemos que reprender todo espíritu de enfermedad que quiere detenernos en el nombre de Jesús. Basta ya. ¿Acaso su corazón no está como el del profeta, que había un fuego dentro de usted que quería servir? Levante mi corazón, levante toda la mano. ¿Cuántos quisieran servir al Señor a tiempo completo? Entonces diga conmigo, todo espíritu de enfermedad se inactiva en el nombre de Jesús, para que usted pueda servir con gozo al Señor. Ahora que sabemos que el enemigo nos hace la guerra mediante otras personas, en nuestros pensamientos, en nuestra identidad, en nuestra salud, deberíamos de tomar más autoridad de la que estamos tomando. No llame a otros para pedir oración. Tome la autoridad que ya se le fue dada en el cielo. No pida que otros vengan a ungirlo con aceite. Levante su cabeza y dígale: Él es mi sanador, Él es mi libertador. Yo no me voy a dejar amedrentar, porque la guerra no es contra mí, la guerra es contra Él. Y Él prometió salvarme, Él prometió redimirme, Él prometió sanarme. Alguien le aplaude fuerte al Rey de Reyes, que nos da la victoria. Dios no lo hizo un menesteroso a usted. Dios no lo hizo a usted una persona que tenga que andarle milindrando un milagrito a alguien. Dios lo hizo una persona con autoridad. Y todo lo que usted confiese en la tierra también será dicho en el cielo. Así que alguien puede decir conmigo: mi boca es la que tiene el poder de la confesión. Debo de empezar a creerlo por fe en el nombre de Jesús. Deberíamos de entender en el espíritu, hermana Brenda. Deberíamos de gente que somos llenos del Espíritu Santo decirle: Señor, yo no quiero hablar en lenguas, yo quiero discernir, yo quiero entender los ataques del enemigo para darme cuenta cuando esa bella persona que se llama papá, que tal vez me dijo una palabra que me hirió, no fue él. Fue el enemigo que se quiso interponer para que yo lo deshonre a él, porque la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. Al final el enemigo me quiere matar a mí y lo quiere matar a él, y por eso nos pone en contienda. Deberíamos de todos adivinar eso para que no tengamos nosotros pleitos en la casa. Mira al que está a la par y dígale: te amo. Dígale, si es su hijo, su hija: perdóname porque a veces peleamos. Dígale. Mírele a los ojos, por favor, a su familia. Con todo mi corazón le pregunto: ¿usted cree que esa persona tan hermosa que está a la par suya le haría daño? Cuando está enojado o está enojada, él también está peleando una lucha interna con sus sentimientos.
Pero después de esa lucha, después de que él venció esa lucha, un heladito de sandía, un heladito de chocolate juntos, un pollito, aunque sea tejano, porque entre familia no nos podemos odiar a muerte. Entre familia no nos podemos odiar a muerte. Podremos decirnos de todo, pero no nos podemos odiar a muerte. Por tanto, debemos de evitar decirle una palabra a nuestros familiares que los vayan a herir para muerte. Debemos de entender en el espíritu que el enemigo, cuando quiere que usted se enoje y ofenda a otros, es porque le quiere hacer la guerra para destruirlo. Y en la familia no deberían haber gritos, no deberían haber alegatas, no deberían haber quién es el que grita más y más fuerte. Porque las familias que están en constante guerra entienden que son soldados del mismo equipo y deberían de estar avisándose cuando viene el enemigo a atacarlos y no estar peleando entre ellos. ¿Qué chiste tiene que el enemigo nos venga a atacar si entre nosotros mismos ya nos estamos atacando? ¿Cómo es posible que yo pueda con facilidad decir toda clase de palabras contra alguien sin ninguna reprensión y saber que estoy siendo utilizado por Satanás para destruirle el momento al otro y no sentir nada? ¿Cómo es posible? Diga conmigo: Señor, ayúdame a no ser piedra de tropiezo para nadie. Ayúdeme a cerrar mi boca cuando tengo que maltratar a alguien. ¿Usted cree, hermana María René, que yo a veces no me dan ganas también de decirle a otros un par de predicaciones diferentes en este tono? Pero tengo que controlarme. ¿Por qué? Porque si mi boca no va a profetizar algo sobre alguien de bendición, tampoco le voy a dar gusto al enemigo para destruir a otro a través de la boca que hoy está usando para declarar la bendición de Dios. ¿Cómo es posible que piense que Dios me abandonó en los momentos difíciles? Dios no se ha olvidado de nosotros. Por tanto, ¿cómo ganar esta guerra? La imagen que está en la pantalla se la puse por algo. Es la acción de muchos en los días, confundidos porque no saben cómo. El esposo llegó y de repente llegó con un mal humor que nadie quiere que le hable. El niño llegó de la escuela llorando porque algo le pasó. Pero usted llegó del ayuno con una gran bendición. Y de repente dice: ¿cómo controlo este ambiente y no pierdo lo que recibí en la iglesia? Llega con el niño y le dice: fíjese que mi compañerito me pegó. Llega con el esposo y le dice: no me hables ahorita, no me hables ahorita. Y de repente aquel clima en la casa que yo había llevado de la iglesia parece que no le duró mucho tiempo y se destruye en 10, 15, 5 minutos. ¿Quién es el que va a ganar la guerra? El que va a ganar la guerra es el que sabe que su lucha no es contra carne ni sangre y puede decirle a su esposo: mi amor, sé que estás atareado, te doy tu espacio, lo vas a lograr, lo vas a resolver. Voy a ir a cocinar algo y cualquier cosa, si querés hablamos. Te amo, ¿oíste? Porque la blanda respuesta aplaca la ira. Mi amor, yo sé que te pegaron en el colegio. Yo voy a ir a hablar con tu director y voy a hablar con tu maestra. Pero quiero decirte algo: que una persona te haya tocado hoy no significa que tú eres una persona mala, ni que eres una persona perdedora. Conforme tú le dejes las cosas a Dios, Dios va a pelear por ti. ¿Sabes qué? Oremos para que ese niño se aleje de ti y no te vuelva a pegar cuando su boca empiece a hablar así, y usted se vuelve una persona luz en su casa. Usted entendió que el enemigo lo que quería era que usted dijera de quién era más grande el apellido, y lo logró vencer en el nombre de Jesús. Diga conmigo: tengo que aprender a discernir con quién es la guerra. La guerra no es contra mi papito. La guerra no es contra mi mamita.
La guerra no es contra mis hijos. La guerra no es contra mi esposo. La guerra es constante contra principados, contra potestades que nos intentan quitar la paz. Voy cerrando. La guerra no la gana el que más grita. La guerra no la gana el que más palabras dice. La guerra no la gana el que logra atacar más fuerte. La guerra el que logra discernir por dónde se quiere meter el enemigo y tiene sabiduría. Y si alguno entre nosotros no tiene sabiduría, pídala a Dios, dice su palabra. Diga conmigo: Dios mío, dame sabiduría para entender los momentos en que el enemigo intenta tocarme, para reprenderlo y que se vaya. Quiero dividir esto sin temor o sin intención a querer etiquetar personas, sino porque muchas veces yo voy a ser el que voy a ser atacado, pero muchas veces pareciera que a mí me va a querer usar el enemigo para atacar a otros. Si usted siente que le están haciendo la guerra, cada vez que sienta que le están haciendo la guerra, pídale al Señor: abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Porque como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse, decía Salomón. Domínese, respire hondo. Es mejor que lo vean hacer así, mire. Y no que después que esa misma boquita que dijo de todo en casa esté diciendo aquí: mi boca solo te adorará, solo te exaltará. No puede de una misma fuente salir agua dulce y salada. Tenemos que aprender a dominarnos. Diga conmigo: tengo que aprender a dominarme. Y si no, para eso está el fruto del Espíritu Santo, que se llama dominio propio. Dámelo, Espíritu Santo, dame más dominio propio. Diga conmigo: dame dominio propio. Quiero decirle algo. Si usted está pasando por una experiencia como que sus padres no lo quieren dejar venir a la iglesia constantemente, ame a su familia. Ellos no tienen la culpa. Por favor, ame a su familia. No les conteste. No los amenace con perderse e irse al mundo. No, 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 no. La luz no puede quemar a los que están en pecado. La luz tiene que animar, fortalecer y alumbrar a los que están en pecado. Por tanto, ame a sus compañeros de trabajo aunque le estén haciendo la guerra. Ame a los compañeros de la iglesia aunque lo vean mal. Por favor, ámelos. ¿Por qué? Porque usted y yo debemos sentir compasión por ellos, porque están cautivos y necesitan ser libres. Usted debe de entender que nuestro Padre dice una y otra vez: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso fue lo que Jesús dijo. Pero también en el Padre Nuestro usted todos los días dice: Padre, perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdone a sus hijos, perdone a sus padres. Yo sé que quizá las palabras que le han dicho los han herido. En este tiempo hay muchos jóvenes queriendo servir a Cristo, pero hay padres cautivos que les dicen de todo. Tenemos que orar por esos padres para que nos confíen a nuestros jóvenes. Pero si algún padre que no es cristiano está viendo esto, sus hijos están en el camino de la vida. Usted también necesita la vida y necesita congregarse con ellos. Sus hijos se van a sentir felices de que ustedes como familia estén acá. Si ustedes acá hoy vinieron con sus hijos y no son cristianos, sigan el camino que sus hijos tienen. Padres, hijos, si aquí están sus padres y los trajeron hoy, ustedes no son cristianos, sigan el camino de sus padres, porque así van a evitar que la guerra sea entre ustedes.
Hermanos, para los que hacen guerra en algún momento, ¿qué ganamos con ofender a nuestra familia? ¿Qué gano con decirle a mi esposa de todo? Nada. Ofender lo que más amo. Y si ofendo lo que más amo, me ofendo a mí mismo. ¿Qué gano con ofender a mi papá? ¿Qué gano con ofender a mi mamá? Cuando mi mamá fue la que me dio la vida, fue la primera que lloró por mí en el dolor de parto. ¿Qué gano con herir a mi hermano o a mi hermana? Que hemos sido cómplices en muchas cosas, que hemos jugado juntos muchas veces. ¿Qué gano con pegarle una maltratada ahora a ese ser que, aunque es imperfecto, pero sé que cuento con él en algún momento? ¿Sabía usted que hay familias que no se pueden ni siquiera estar juntos un momento? Pero hay un momento de enfermedad donde pareciera como que los unió el cielo y se tienen todos. No podemos maltratar a los que más amamos en casa. Diga conmigo: tengo que cuidarle el corazón a los que más amo. Una vez más, tengo que cuidarle el corazón a los que más amo. Esta semana, este ser hermoso que está ahí entró a mi estudio y me dijo una palabra que me marcó mi corazón. Y él me dijo: quizás no soy muy bueno para decirte estas palabras, pero no podés medir cuánto te amo. Yo me le quedé viendo a sus canas, me le quedé viendo a su sabiduría. Le dije: gracias, papá. Pero después me puse a llorar yo solo en mi intimidad y le dije: Dios mío, yo no sé cuánto tiempo le queda a este Señor en la tierra. No sé literalmente cuánto tiempo te queda, pero te he demostrado que te quiero ayudar y que te quiero honrar. Y si te quedan 30 años, quedan 50 años, quiero que sepan que vamos a hacer lo posible porque se sientan tranquilos siempre. Y perdónenme si en algún momento les he dicho una palabra que los ha dañado, pero no he sido mi corazón. Quizás el enemigo me ha utilizado y no me he dado cuenta, pero Dios sabe que los amo. ¿Puede usted hacer eso mismo con sus hijos ahorita? Con sus esposas. Mi amor, te amo con todo mi corazón. Quizás en un momento de enojo te he dicho algo que te he lastimado, pero Dios sabe que te amo y te juré en el altar amor eterno. Y no puedo fallarle a Dios, ni a tus padres, ni a mis padres, ni a ti. Te amo con todas las fuerzas de mi alma. Y juntos vamos a lograr muchas cosas en la vida. Sueño con que Dios te sane. Eres una gran sierva de Dios. Te conocí sirviendo y vamos a morir sirviendo al Señor. Te amo. Y a usted, quizás yo no le he hecho una mejor cara. Quizás usted no sabe cómo yo muchas veces me he parado a adorar acá, pero quiero decirle con todo mi corazón: yo quiero que usted mire a Satanás en mi corazón. Quiero que siempre mire a Jesús en mí. Por eso es que siempre le digo que usted está guapo, porque quizás en este día nadie se lo dijo. Yo quiero decírselo no porque me guste chulear a gente, sino que me gusta recordarle cómo Dios lo ve. Para usted, Dios es lo mejor que pudo haber venido en este día a este lugar. El necio le da rienda suelta a su ira. No podemos darle rienda suelta a nuestra ira. Queridos hermanos, dice Pablo, nunca tomen venganza, sino déjenle las cosas a Dios, porque está escrito: a mí no me corresponde vengarme, yo daré pago a cada quien, dice el Señor. Tenga paz
y no se defienda usted. Tenga paz usted en su corazón. Entonces, ¿contra quién es la guerra? No es contra su familia. Pero usted tiene que entender de que Jesús dijo estas palabras: yo no he venido para traer paz a la tierra, sino que he venido para poner disensión entre el hombre contra su padre, entre la hija contra su madre, entre la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Por tanto, en efecto, el que usted sea cristiano produce ese efecto de que los que están en pecado entran en enemistad con los que intentan vivir en santidad. Y usted tiene que saber de separar dos cosas: que una cosa es la guerra del evangelio que se vive en su casa por causa de que unos están en pecado y otros no, y otra cosa es su familia, y tiene que amarla, respetarla y cuidarla, para que lo que es la guerra del pecado no le permita a usted deshonrar a sus padres, a su mamá, a su papá, a su tío, a su prima, y que algún día que usted necesite de su familia no la tenga. Por tanto, es normal, hermanos, que si nuestros papás no sirven al Señor, ellos no vean lo mismo que usted ve. Es normal que si nuestros hijos no sirven al Señor, ellos no vean la misma gratitud que usted ve. No los lastime, ore por ellos. Tomás S. Monson escribió un libro que se llama Sé prudente a tu alma gobernada. Y él dice esto: enojarse es ceder la influencia a Satanás. Nadie puede hacer enojar, nadie te puede hacer enojar, dice él. Esta es tu decisión. Si deseamos tener un buen espíritu en todo momento, debemos escoger no enojarnos. Y él termina su enunciado diciendo: yo testifico que eso es posible. Ahora bien, a manera de conclusión, como cristianos debemos amar, cuidar y respetar a nuestra familia, a nuestros hermanos en la iglesia, a nuestros compañeros de trabajo, entender de quién vienen las ofensas, para tener dominio propio, para no herir a nuestros seres queridos. Repita conmigo fuerte, por favor: la guerra no es contra ellos. Debemos estar atentos a los pensamientos, analizar si estos vienen enfocados en mi devoción, servicio y amor por Dios. Si no es así, reprenderlos, porque son enviados para destrucción. Y por fuerte que esté el proceso, nunca pensemos que Dios nos abandonó, porque por su gracia seguimos de pie. Yo quiero pedirle con todo mi corazón que extienda su mano para acá, para donde está la grabadora, porque vamos a orar por algunos de nuestros padres, hijos y familiares que van a ver este video, que hoy no están acá y que quizás no son cristianos, para que Dios les dé la oportunidad de agregarse con nosotros. Extienda su mano para acá. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos que está viendo esta grabación. Si alguno de ellos lleva tiempo retirado a la iglesia, al entender que el camino correcto, el de la vida, es este, y que debe de volver para que esa guerra familiar se acabe, permítele a hijos, a familias enteras servirte, amarte y bendecirte con todo mi corazón. Te pido que cada uno de los que esté ahí sentado viendo esta grabación sienta la necesidad de amar a sus hijos, de respetar a sus padres y de vivir en paz, en armonía en casa. En el nombre de Jesús, amén.